Bueno, dentro de este placar de psicofármacos, tengo también los antipsicóticos, los tranquilizantes mayores o los neurolépticos. ¿Qué son? Son drogas que modifican la actividad psíquica, actuando sobre procesos emocionales y mentales, al modo de que se deprima. Son calmantes de la hiperexcitabilidad nerviosa, sin embotamiento y con poca tendencia al sueño. Tengo depresores selectivos a nivel subcortical, hipotálamo, mesencéfalo, límbico, y por lo tanto, actúan con eficacia en psicosis. Hay que tener cuidado porque pueden dar como efecto secundario un síndrome neurológico con trastornos extrapiramidales y manifestaciones del sistema nervioso autónomo. ¿Ah? Se van a clasificar en dos grandes grupos, los antipsicóticos típicos y los más nuevos, los atípicos. Se usan para síntomas psicóticos de esquizofrenia y de episodios maníacos. Dentro de los antipsicóticos típicos, o también llamados los tranquilizantes mayores o neurolépticos, hablamos de los que se descubrieron en la época de los años 50, que están los que se dividen en los de alta y baja potencia. Ya más sobre la década del 90 aparecieron los antipsicóticos atípicos, que son los que se usan, y tienen mecanismos combinados, lo que le da mayor eficacia y menos efectos adversos. Los típicos, que tienen muchos efectos adversos, se dividían en fenotiacinas y butirofenonas. Las fenotiacinas está la clorpromacina, el clorprotixeno, y dentro de las butirofenonas está el haloperidol. Tanto el clorprotixeno como el haloperidol, los dos se siguen usando. El clorprotixeno básicamente se utiliza como un coadyuvante, se utiliza como un hipnótico complejo cuando el paciente relata problemas para poder conciliar el sueño, ¿sí? Y el haloperidol sí se está usando como antipsicótico típico y tiene un uso muy difundido. Los más nuevos, los atípicos, onlazapina, quetiapina, clozapina, risperidona y sulpiride, se utilizan muchísimo. La quetiapina se utiliza mucho para el TOC, para los trastornos orgánicos compulsivos, para que los pacientes puedan inducir el sueño. La clozapina se sigue utilizando, o sea, los médicos antes de indicarlo tienen que monitorear periódicamente al paciente con hemogramas. La risperidona se utiliza muchísimo porque hay en gotas y se utiliza mucho para a veces controlar la hiperexcitabilidad de los niños, muchas veces con TEA, con trastornos del espectro autista. Después también tengo dentro de este placar de psicofármacos los antiparkinsonianos. El Parkinson era aquella afección del sistema extrapiramidal que generaba una rigidez muscular, un temblor lento o una quinesia, esa pobreza de movimientos. Teníamos dos grandes tipos, la de causa desconocida, que aparece entre los 50 y 60 años, y la que aparece como efecto secundario a medicamentos. ¿Sí? ¿Qué tengo dentro de los antiparkinsonianos? Que se tenga que entregar contra receta controlada el biperidel. Después tengo los antidepresivos, que era aquel grupo de medicamentos que se utilizan para la depresión y otros trastornos psiquiátricos relacionados como pánico, fobia, obsesiones, compulsiones, trastornos somatomorfos. Todos los antidepresivos tienen acciones a corto, mediano y largo plazo, trabajando, modulando el sistema monoaminérgico central, principalmente a través de la liberación de serotonina y luego con la liberación de noradrenalina y dopamina. Son los tres neurotransmisores que están involucrados en este tipo de patología psiquiátrica que es la depresión. ¿Sí? A diferencia de fármacos psicoestimulantes, los antidepresivos mejoran el estado de ánimo de los pacientes sin presentar acciones eufóricas.
¿no? Euforizantes ni despertadores sobre el sistema nervioso central. El efecto antidepresivo no se ve inmediatamente. Esto no es como un analgésico. Yo tomo el fármaco y a los 20 minutos se da la absorción y puedo empezar a tener, puedo empezar a mejorar los síntomas. No, el efecto antidepresivo se empieza a ver a partir de las 4 o 6 semanas de uso, dependiendo del paciente y el tipo de fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a actuar? Va a actuar sobre la depresión, sobre el insomnio, la tristeza, la lentitud mental, la anorexia, el intento de suicidio, que todo esto está asociado al déficit de noradrenalina y serotonina que se da a nivel central. Los voy a clasificar en antidepresivos clásicos y de nueva generación. Los clásicos, los tricíclicos y los inhibidores de la IMAO, que como ya lo vimos en otros momentos, no se usan como antidepresivos, están subsistiendo porque se usan como coadyuvantes en otras terapias. Los de nueva generación, que son los que sí se utilizan como antidepresivos, tengo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ISRSN. Otros antidepresivos de nueva generación que lo que van haciendo es combinar mecanismos, como por ejemplo la mirtazapina, ¿sí? Dentro de los antidepresivos viejos, tengo los tricíclicos, que lo que hacían era inhibir la recaptación de noradrenalina y serotonina. ¿Ah? Bloqueaban también otro tipo de receptores, como los H1, M1 y alfa-1, provocando reacciones adversas que están asociadas a este bloqueo. Nombres de principios activos: imipramina, cuyo nombre comercial tofranil, clorimipramina, el anafranil, amitriptilina, el Sarotex, todo es una toxicidad alta. ¿Para qué se siguen utilizando al día de hoy? Para trastornos depresivos mayores, como coadyuvantes en los tratamientos del dolor y la migraña, y en el caso de la clorimipramina se indica en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ah? Reacciones adversas de este tipo de fármacos: somnolencia e insomnio, cefalea, problemas cardíacos, retención urinaria. Los otros antidepresivos viejos, ¿sí? Los inhibidores de la IMAO, de la MAO, que si se llegaban a administrar en conjunto con los tricíclicos, el paciente se moría. Tengo, por ejemplo, la moclobemida de iod. Dentro de los nuevos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tengo la fluoxetina, la sertralina, que en la mayoría de los vademecum está liberado para que los pueda indicar medicina general, la fluvoxamina, el citalopram, el escitalopram, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, que como dice ahí es un metabolito activo de la venlafaxina, o sea, dentro de nuestro organismo, ¿sí? Se va a transformar en la venlafaxina. Y tenemos también la duloxetina, que es un antidepresivo que se utiliza mucho cuando el paciente llega a la consulta psiquiátrica, pero por dolores. Estrictamente está siempre contracturado y eso, y muchas veces hay de base una depresión. ¿tá? Hay otro tipo de los antidepresivos más nuevos, como el bupropión, el hipérico, la agomelatina, la mirtazapina. El hipérico hay que tener cuidado que es un fitomedicamento y no se vende o no se entrega contra receta verde, ¿sí? Como es un fitomedicamento, no está en el FTM y ninguna mutualista lo tiene dentro de su vademecum. ¿Ah? Después tenemos los psicoanalépticos, que aumentan la actividad del sistema nervioso central,
Están indicados en cuadros clínicos de narcolepsia, sedación, astenia, síndrome de fatiga crónica, depresión refractaria, trastornos del déficit atencional con hiperactividad, ¿sí? Y en ese caso me voy a enfrentar al TDAH, que es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, que es una afección caracterizada por una limitada capacidad atencional, distractibilidad para acciones rutinarias o poco interesantes, errores o dificultades para cumplir tareas escolares o otro, dificultad para organizarse, tendencia a ser impulsivo, tendencia a ser impaciente. ¿Ah? ¿Cómo se aborda el tratamiento de déficit atencional con hiperactividad? Y bueno, dentro de lo que son aquellos fármacos que se entregan contra receta verde o celeste, según en qué mutualista o hospital esté trabajando, me voy a encontrar con la atomexetina, que es el Recit, y el modafinilo, que es el Activigil, y aquellas con receta naranja o amarilla, según en cuál de los dos lugares me vaya a encontrar, el metilfenidato, la ritalina y el Concerta. ¿Sí? Entonces, dentro de dentro de aquellos fármacos que se van a entregar contra receta naranja, si estoy trabajando en una mutualista, o amarilla, si estoy trabajando en un hospital, también me voy a encontrar a los analgésicos narcóticos o a los hipnoanalgésicos. Por ejemplo, los derivados del opio o la morfina, ¿sí? Los derivados del opio o la morfina van a deprimir en forma selectiva, van a hacer una depresión en forma selectiva del sistema nervioso central a través de receptores, ¿sí? Que responden a sustancias endógenas, a sustancias propias mías, y estos péptidos opioides endógenos son llamados endorfinas y encefalinas que tienen acción analgésica. Los receptores para estos péptidos están a nivel del sistema nervioso central, hipotálamo, mesencéfalo, bulbo y principalmente a nivel del intestino. ¿Qué tipo de fármacos tengo que salen contra estas recetas? Los analgésicos narcóticos naturales y semisintéticos. La morfina y la codeína son los dos naturales. La heroína, que es semisintética, obviamente no se comercializa. Lo que hace la morfina es aumentar el umbral de percepción del dolor, porque deprime el centro del dolor y del componente emocional. Da una excitación y una euforia que lleva a producir adicción, y la codeína, que es menos analgésica que la morfina, se usa en dolores débiles y deprime el centro de la tos. Por eso se usa mucho la codeína como se la utiliza como ingrediente de aquellos jarabes para la tos. ¿Ah? Dentro de los analgésicos narcóticos sintéticos me voy a encontrar la meperidina, ¿sí? Que estos hay solo en ampolla, meperidina y morfina solo hay en ampolla, meperidina solo en ampolla. Aumenta la analgesia y disminuye la farmacodependencia. Pero la morfina es más potente que la meperidina para producir la analgesia. O sea, a dosis equivalentes voy a tener igual depresión similar, depresión respiratoria, antitusivos, y es menos constipante la morfina que la meperidina. Otro de los analgésicos narcóticos sintéticos es el fentanilo, ¿sí? Que es un derivado de la meperidina. Tiene una analgesia muy, muy potente, 100 veces más que la morfina. Tiene una duración de acción corta. Se utiliza en la terapia del dolor en forma de parches. O sea, hay ampollas y hay en parches. ¿Sí? Las dos formas salen con receta amarilla o naranja. Y después, dentro de este placar de psicofármacos, me voy a encontrar a los antialérgicos que van a salir con receta celeste o verde. ¿Y qué antialérgicos me voy a encontrar? Para eso vamos a repasar un poco y me voy a acordar de la histamina.
La histamina no era una hormona, no era un neurotransmisor, se iba a sintetizar donde se va a utilizar, era una amina biógena derivada del imidazol, distribuida en el organismo, piel, pulmón, hígado, mucosas y gastrointestinal. ¿Sí? Cuando nosotros mediábamos un proceso alérgico, se liberaba la histamina. Esta histamina, además de otros mediadores químicos, se unía a su receptor, al H1, pudiendo causar fiebre, prurito, urticaria, dermatitis, asma y shock anafiláctico. Entonces, surgían los fármacos que eran anti-H1, antihistamínicos, que era lo que hacían. La histamina actúa directamente sobre los receptores H1, produciendo broncoconstricción, constricción del tubo digestivo, vasodilatación del músculo liso y edemas. ¿Qué hacen estos fármacos? Son antagonistas H1, por lo tanto van a bloquear, no van a dejar que la histamina se une a su receptor. ¿Qué tengo yo en el placar de psicofármacos? Bueno, tengo la prometacina, el Fenergan, que tiene un poder sedante muy alto, y tengo el ataraxone, tanto en comprimidos como en suspensión, que es la hidroxicina, ¿tá? Que se utiliza particularmente en pediatría.